Hablar de un tema del día a día es muy fácil, parecería. Sin embargo, esto requiere una responsabilidad enorme, entendiendo todas esas personas que están detrás de nuestras audiencias. Es importante por eso saber cómo estamos abordando desde los diferentes medios de comunicación el tema de la sexualidad. Si es algo educativo, si es algo de entretenimiento. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. Bueno, esta es la zona de trabajo del laboratorio, del Sex Lab, y esta es parte del equipo que está trabajando ahora con nosotros. El Sex Lab es un centro de investigación pionero, único en Latinoamérica, que tenemos aquí en Colombia, en Bogotá, donde hacemos realmente investigación sobre sexualidad en varias líneas de investigación. Y finalmente lo que queremos saber es cómo podemos mejorar la salud sexual, en este caso de las personas, de los colombianos. Este es el laboratorio de sexualidad humana, específicamente el área de control y experimentación. En esta área siempre permanecemos los investigadores observando las respuestas y además controlando que el experimento esté funcionando de manera apropiada. Por ponerte un caso particular, nos gustaría averiguar un poco más sobre los problemas de erección de los hombres. Entonces tenemos que diseñar una idea de investigación en la cual vamos a necesitar unos hombres que tengan problemas y otros hombres que no tengan problemas para compararlo. Iríamos al laboratorio, haríamos una serie de pruebas que normalmente contienen tres componentes principales. Uno fisiológico, que es cómo el cuerpo responde; otro más cognitivo, que es lo que está pensando; y uno emocional, cuál es la respuesta, la emoción que hay asociada a esa problemática, que puede ser en este caso, como estamos haciendo, de erección. Entonces acá la persona siempre se va a sentar. Los instrumentos que utilizamos para hacer la medición fisiológica son dos específicos para medir la sexualidad. Este es el pletismógrafo peniano, que es como un caucho, tiene por dentro un metal electroconductor que se llama indium gallium. Cuando estamos teniendo una erección, una gran parte de la sangre se va a concentrar en el pene. Entonces eso va a generar un cambio en la circunferencia del pene. Él lo que va a hacer es medir ese cambio. Tenemos varios tipos de investigación. Hay algunas que requieren la visita al laboratorio, pero hay otras que no. Se pueden hacer desde casa o que simplemente contestar una encuesta online. Este es el fotopletismógrafo vaginal. Cuando la mujer se está generando la excitación, la sangre se va a ir para el área genital y va a cambiar el pulso vaginal. Esto lo que va a medir es ese cambio en el pulso, en la pulsación vaginal. Por alguna u otra razón, los hombres en general han dejado de utilizar el preservativo, o dejan de utilizar el preservativo por muchas razones. Realmente el condón genera una afectación, sobre todo en la respuesta de erección, y ahí es cuando pues inicia este proceso de investigación. En esta imagen podemos observar que tenemos el inicio de la excitación de la mujer, y cuando se le retira el video, porque en este caso eran videos con contenido erótico explícito, va a retornar, va a intentar retornar, pero nunca vuelve a la línea de base como al inicio. Este ya es un ejemplo de la excitación masculina. Las subidas es que está generando el incremento en la circunferencia. Podemos observar cómo sube cuando se está presentando, en este caso, videos con contenido erótico explícito, y cuando se le retira el video, cómo vuelve y decrementa. El hombre rápidamente recupera como su estado inicial, ¿sí? A la mujer, digamos que en ese sentido toma un poco más de tiempo. Finalmente lo que estamos haciendo es una investigación rigurosa para que toda la comunidad científica pues se pueda nutrir un poco de ese conocimiento que ya estamos nosotros poniendo sobre el papel. Pero además, por supuesto, hay decisiones, empresas de condón que pueden cambiar sus políticas, programas de promoción de la salud en colegios que pueden cambiarse, tipos de tratamiento o decisiones que se toman con respecto a los pacientes que pueden verse alterados y mejorados por los resultados que estamos teniendo nosotros en nuestras investigaciones. Sexo en medios de comunicación, un tema que a estas alturas de la vida todavía nos da pena. Les quiero presentar ya a nuestros invitados, dos personas idóneas para hablar de sexo y cómo lo abordamos desde los diferentes medios de comunicación. Saludamos a la doctora Olga Albornoz. Doctora, bienvenida, qué placer. Adriana, muchas gracias. Roberto, qué gusto verlo acá. Estoy contentísima de estar acá.
La doctora Olga Albornoz tiene muchísima experiencia, ella es psiquiatra, se ha especializado en el tema infantil y de adolescentes, es asesora de medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo y fue además la presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Colombia. Pues qué placer tenerla acá, y como ya me anticipó y ya me comentó quién está, Roberto Velázquez, bienvenido. Hola. Qué bueno tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también qué gusto conocerte y conocer a la doctora. Roberto lleva más de 20 años en medios de comunicación, él ha estado en radio, ha estado en televisión y ahorita, que es también el motivo por el que queremos hablar con usted, está en un programa que se autodenomina como el primer magazine de morbo en Latinoamérica. Correcto. Switch. Switch, el primer Morbo Magazine, el primer Sex Late Show, un programa distinto y único en la parrilla de cualquier canal. Pues bienvenido, qué Muchas placer gracias. tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias a las dos. Ya les presenté a mis invitados, nosotros vamos a una pausa muy pequeña y ya regresamos para que hablemos sobre el sexo y cómo se aborda en los medios de comunicación. Sexo, un tema que está en nuestro día a día. Vemos mujeres que quieren también explorar y comentarlo a través de sus blogs, en YouTube, en Instagram también. Sin embargo, este tema puede a veces catalogarse como un tabú en los medios de comunicación. Doctor, hagamos un paneo sobre cómo se está abordando el sexo en este momento en Colombia en los medios de comunicación. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver que es un tema de manejo muy personal. Entonces, los temas de manejo muy personal que tienen que ser llevados a medios de comunicación masiva tienen que ser tratados con supremo cuidado, porque va dirigido a mucho público con diferentes pensamientos, con diferentes categorías, con diferentes de todo. Es bien curioso, estaba pensando ahorita cómo se maneja. Y se maneja con el cuento de por debajito. Porque si ustedes ven, los dos, los sexólogos estrellas en este país son extranjeros. ¿Sí? Eso ya quiere decir algo. La columna de sexo más leída en Colombia tiene que ser con un seudónimo, ¿cierto? Entonces, eso ya da que pensar. El magazine Switch tiene que ser a las 11 de la noche. Es decir, eso ya tiene que pensarse exactamente. Y la falta de control y el susto que tiene la gente sobre esto. La bloguera decía, pues nosotros no hablamos de sexo anal. Bueno, obviamente que no tiene uno por qué sentarse en la mitad de a tomarse un café a hablar de eso. Hay confusión también, son temas personales. Lo que pasa es que tiene que haber educación sexual, ¿sí? Y ella decía algo bien divertido en el sentido de, divertido no, es que yo comencé, otra de las señoras, yo comencé a tener mi situación con el contacto sexual cuando era grande y entonces comencé a estudiar. No, ¿sabe cuál fue mi primer contacto sexual? Cuando papi y mami me hicieron, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de vida y lo que pasa es que hay que tomarlo como un proceso de vida para la gente que lo va entendiendo, ¿sí? Que lo va entendiendo y explicarlo de una manera en un lenguaje que sea respetuoso, ¿sí? Si es educación sexual, si es diversión sexual, es otra cosa, ¿sí? Si es educación sexual, un lenguaje muy respetuoso, agradabilísimo, ¿sí? Pero de forma que la gente vaya entendiendo. Eso es educación sexual. Morbo sexual y esa cosa es divertísimo verlo, ¿sí? Pero no es educación sexual. Entonces, si usted quiere, con un programa de morbo, educarse sexualmente, no es el target, ¿sí? Entonces, también tiene que tener cuidado, y tiene que tener cuidado en lo que tenga dentro. Es decir, usted puede ser prudente en lo que dice, que debe ser prudente si es educación sexual. Usted tiene que pensar si usted es prudente, si es timorato, pascuato, ¿sí? O los libres pensadores, educando sexualmente. Los libres pensadores no son sino un sustazo de hablar de sexo, entonces se vuelven con la bocota grandota, ¿sí? Entonces, no. Open mind, mente abierta, sí, pero con conocimiento de cómo se hace situaciones didácticas. Si no es didáctico el programa, ¿sí? Puede tener una cantidad de contenido chistosísimo. Señora, si a usted no le gusta, apáguelo. O no, hay 27.000 canales. Si tiene niños, grábelo, ¿sí? Fácil. O reproduzcalo. Entonces lo apaga si le gusta verlo y lo ve después.
pero usted también tiene que ser crítico de lo que está oyendo y crítico de quién se lo está diciendo, ¿sí? Porque no es que cualquier persona que yo hice un diplomado, ¿sí?, se ponga a hablar de sexo por todas partes. No, crítico a quién se lo está diciendo. Uno puede ser muy educado, instruido, leído y muy agradable para poder hablar de estos temas, ¿sí? Pero busquen gente que realmente sepa de la situación, respete su forma de pensar y sea didáctico y además sea agradable en este tema, porque educación sin que la cosa sea agradable, sí, qué pereza. Colegio de los años 30 y de todavía, ¿sí? Otra cosa es otro tema que es de puro diversión, ¿sí? Delicioso, ¿sí? Delicioso, pero eso no es didáctico, eso se llama... Y el morbo, ¿qué morbo? Es divertidísimo, pero es riquísimo estar uno en eso y no pensar que de ahí va a sacar la Biblia del sexo, pues. Pues sobre eso, Roberto, ¿cómo se abordan estos temas y qué tan fácil es tener un espacio como este en los medios colombianos? Pues mira, fue muy difícil al principio y yo estoy de acuerdo con un par de cosas de la doctora. Switch de pronto es diversión sexual, pero nos hemos topado con 1 hora y media de contenido para adultos diario, donde decidimos abordar un tema todos los días, un tema de la noche, y Switch se volvió un complemento porque hasta hace muy poco tuve la presentadora, era una persona que se dedicaba muchísimo, no porque esta no, sino porque Alexandra, que creo que la vas a tener dentro del programa, Alexandra López, se preparaba los temas e inclusive pedía apoyo a veces de personas para decir, oiga, lo que estoy diciendo es cierto, puedo decir esto y aquello en el programa. Entonces se volvió un programa que, aunque es de diversión sexual, ella podía en algunos momentos educar algunas cosas. Por ejemplo, al tener un tono como el que tenemos en Switch, yo pude defender algunos temas como puntuales, como el maltrato a la mujer, pero lo abordamos desde la peor de las maneras. Y es que como hablamos de manera fuerte, yo hablo todavía más fuerte y los trato de lo peor y los hago sentir lo peor dentro del programa. Alexandra se dedicaba a la parte sexual, pero dar consejos que funcionaran. Chicos, intenten no tomar tanto licor o fumar tanto cigarrillo porque eso les cambia las sensaciones y los fluidos que ustedes tienen, les empiezan a intenten hacer ejercicio, coman mucha fruta en las mañanas. Temas que, aunque son saludables, funcionan muy bien en el sexo. Hagan mucho ejercicio, practiquen yoga. Y se volvió ella la persona que con sus consejos podía darle ciertos tips a mujeres o a hombres que durante el sexo no sabían. Que se volvió el programa entonces una parte de diversión sexual conmigo, el tipo que molesta, que se divierte, que se ríe, que hace chistes, que se divierte del morbo y que las invitadas las tiene justo para eso, pero al lado hay una persona que realmente es responsable del tema, que es la presentadora, que puede hablar, que ha preguntado, que se ha informado y que finalmente lleva el programa y el tema, sea el que sea. Finalmente termina el televidente, si le ha prestado atención, termina diciendo, no tenía ni idea que las mujeres pudiéramos hacer esto. Yo hasta hoy me entero que, y a veces me aborda la gente en la calle y me dice, oiga, ¿es cierto lo que usted dijo de tal cosa? Sí. ¿O es cierto lo que Alexandra estaba diciendo de tal otra? Sí, pues ella dice que, uy, oiga, pues lo vamos a hacer con mi esposa, gracias, no sé qué. El programa, ustedes pensarán que lo ven más hombres, pero son más las mujeres que ven el programa. Las mujeres son capaces de criticarse, miran cuál es la invitada de hoy, está muy flaca, está muy gorda, está muy no sé, y se quedan mirándolo. En cambio, si somos así machistas que si tuviéramos un invitado hombre no lo podríamos hacer. Entonces digamos que es una combinación de lo que acaba de decir un poco la doctora y creo que estamos un poco adelantados en el tiempo. En los medios de comunicación no existe aquí existe la doble moral. Es lo que existe y en los medios de comunicación más. Por presentar Switch se me han cerrado muchísimas puertas. Ni que lo hiciera desnudo, ni que fornicara delante de las cámaras, absolutamente nada. Es un programa de entretenimiento para adultos donde se ven, el único desnudo que se ve es el topless, no pasa más de ahí. Y los topless solamente se hacen determinado día. Sin embargo, ha sido un boom porque la gente ve sobre todo al presentador que habla como les estoy hablando y que pregunta como preguntaría cualquiera de las personas que van por la calle caminando y que de sexo nunca le enseñaron. Entonces esta es la hora que todavía se preguntan, ¿en serio? Me dicen. Y yo, ¿pero usted cuántos años tiene? No, 45. ¿Y yo no sabía? No.
Entonces ahí es donde la doctora tiene toda la razón en cuanto a la desinformación, el poco interés sexual que tenemos cuando niños, nuestros papás no fue que se sentaran con nosotros o esta generación a hablarnos de eso, pues ha hecho que Switch de pronto se vuelva ambas cosas. Saben que conmigo está la jodedera, pero saben que en el fondo, trasfondo, existe algo que es real y que les puede servir para mejorar su sexualidad. Ese equilibrio también que puede dar una sexóloga ahí en cabina. Nosotros vamos a una pausa muy pequeña para hablar sobre la apuesta que están haciendo desde los medios de comunicación para hablar de sexo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lindsay Acosta, soy bloguera sexual, psicóloga y diplomada en sexualidad. Yo soy Zuli Santos y soy columnista y escritora de Amor y Sexo. Tuve una exploración personal relacionada con el sexo y entendí que hay mucho que no conocemos y que necesitamos personas que empiecen a abordar estos temas. La sexualidad es un tema que abarca a la gente desde que es chiquita, pero es un tema que de pronto en público puede ser tabú, pero nos atañe a todos. Yo me enfoco en la educación sexual porque para mí es el principio de toda la evolución de mi carrera y yo más que todo propongo textos informativos a las personas para el buen desarrollo de prácticas sexuales e identidad sexual dentro de la misma personalidad. Es un tema que siempre lo estamos tocando y entonces decidí de pronto empezar a tocar esos temas de forma más profesional, es decir, empezar a leer, investigar y hablar del tema, y así fue como empecé. En redes sociales el tema es complicado porque hay muchísima censura. Censuran palabras como vagina o pene dentro de los textos que yo proporciono, digamos, para Facebook. No hay censura en Twitter y hay todavía censura de fotos y contenido audiovisual en Instagram. Yo pensaría que se debe dar un poco más espacios para que sea más profesional, es decir, para que haya sexólogos, psicólogos hablando del tema. Por ejemplo, en la televisión debería haber más espacio para eso. Si creamos espacios de mayor debate en diferentes medios, escritos, radio, televisión, vamos a poder discutir del tema más abiertamente y también evitar, digamos, maltratos, abusos y también disfrutar de la sexualidad, porque finalmente el sexo es para disfrutar. Yo lo que he visto y lo que he notado es que los medios de comunicación sí quieren darle apertura al tema, pero son los mismos consumidores los que se restringen un poco al recibirlo. Me he encontrado con comentarios de todo tipo. Me escriben a todos los hombres comentándome un poco lo que pasa con sus vidas, sobre todo en pareja. Y es impresionante porque uno pensaría que esto lo viven más las mujeres y escuchar a los hombres hablando de eso es muy interesante. No es normal que alguien diga libremente, hey, me gusta practicar sexo anal o me gusta que el sexo oral me lo practiquen de esta forma, porque se ha juzgado mucho, se ha prohibido mucho. Pienso que a veces cuando las mujeres hablamos de sexualidad, piensan y connotan muchas veces a las mujeres con el tema de que puede ser prostituta, prepago. O sea, es un tema que sucede realmente en Colombia. Por eso también voy muy de la mano con la educación sexual para promover incluso ambientes más saludables para las personas que nos gusta hablar de sexo y para fomentar también así la palabra de la gente. Falta un poco más de que los medios de comunicación se interesen en tener espacios más profesionales, darle un toque de humor como lo solemos ver, pero también un toque profesional para que se pueda hablar en el tema de prevención de enfermedades, prevención de abusos y disfrutar de la vida sexual con nuestra pareja. ¿Hasta dónde podemos llegar como medios de comunicación para hablar sobre este tema? Y es que, doctora, muchas veces se habla de censura, pero también hay una autocensura dentro de los medios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde podemos ir sin irrespetar a las personas que también están viendo? Es que estaba pensando yo en otra parte de la nota que se pasó, que las únicas que hablan de sexo son las vagabundas, las prepago y las psiquiatras. ¿Cierto? Entonces,
Uno puede ser un show en una visita o una vergüenza en una visita, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Lo que pasa es que necesita un estudio muy cuidadoso de quién va dirigido. Uno puede decir lo que quiera, que sea verdad, que sea de buena manera, con el lenguaje adecuado y con el respeto al público adecuado, dependiendo de a quién va dirigido. Lo que falta es estudio. A ver, ¿para quién va esta franja? ¿Para quién va esta franja? ¿Para quién va esta franja? Pero yo siento que todo lo que es ciencia y el sexo, amor, pasión, lo que usted quiera, feromona, dígame lo que quiera, es una ciencia. ¿Y por qué? Y es algo que, eso sí, es decir, nosotros estamos en el día más pensando en situaciones sexuales que hasta en comida y las niñas en tomar agua de la jarrita, ¿sí? Entonces, es algo que hay que hacerlo con responsabilidad y sacarle el mejor jugo posible, ¿sí? Pues sí, se va a dar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bien y lo sacamos el mejor y de una manera responsable? Entonces, lo que pasa es que hay que estudiar muy bien el programa y son programas que se tienen que hacer con mucho cuidado para quién va dirigido, ¿sí? Pero, ¿de qué se puede hablar? De todo, absolutamente de todo, dependiendo para quién va dirigido, qué estudio va por detrás, porque si no se habla de todo, entonces ¿para qué? ¿Sí? Roberto, ¿qué tan difícil es entonces tener esos espacios? Porque desde los mismos medios, sobre todo en los medios privados, se quedan mucho en, no, esto puede ofender a la gente. De acuerdo. Y sobre todo censuran. Ahí la doctora lo dice y es básicamente no existe para ninguna generación. No es que se pueda hablarle de sexo a los niños de tal manera o a los adolescentes de tal manera. No, simplemente no lo abordan y lo quitan y lo siguen viendo como tabú. No, a ellos no se les puede hablar y punto. Switch tiene que ir a las 11:30 por regulación, por la comisión, por un montón de cosas porque antes no podría ir y tengo 3 advertencias. Una donde muestro exactamente qué es lo que estoy haciendo y cuál es el permiso que tengo constitucional. Otra que es la del canal donde dice que si usted realmente no cumple con la mayoría, apague el televisor. Y otra además donde hablo y digo que probablemente las chicas que usted va a ver las conoce. Pero esas 3 advertencias son básicamente todavía más para frenar y tapar y el tapujo y el no. Y entonces no existe. No hay forma de decir, no, es que están pasando un programa a las 5 de la tarde para adolescentes donde tocan de esa manera, de una manera muy adecuada. No. Simplemente eso sí, no va, eso no va, no está, no. Y si seguimos así, lo único que estamos haciendo es que seguimos construyendo una sociedad que no se interesa o que no entiende, que no aprende y seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. Creo que deberíamos poder abordar el tema con la manera, como está diciendo la doctora, desde muy chiquititos en la televisión, para ir construyendo y creciendo y que Switch no sea la revolución que es, sino que sea un programa normal donde a las 11:30 es para otro tipo de público y no que sea el único, sino que sea uno de los tantos. No, eso algún día te debería pasar y es que haya para todos los gustos, uno hecho solo para mujeres, en un horario especial para ellas, pero no pasa, no existe, el tema sexo es tachado y sigan adelante. Deportes, pero del sexo no. Y finalmente todos tenemos sexo y a todos nos gusta el sexo. Más sexual que meter algo en una cajita, y eso es el fútbol, ¿sí? Y Roberto, ¿por qué lo ven más las mujeres? Las mujeres somos sexualmente menos visuales. Por eso Playgirl, pues quedó, sí. ¿sí? Pero somos muy auditivas, ¿sí? Entonces, oír esas cosas nos transporta de una manera especial. Uno, ¡ay! ¿Sí? A nosotros nos conquistan por el oído, eso es muy cierto, somos muy auditivas. Entonces, si sacan hombres en pelotos, uno dice, ¡ay, no, qué jartera! ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene una audiencia más femenina y porque sentarse uno y decir no, ¿verdad? Es buenísimo, ¿sí? Entonces es un programa que yo quisiera ver porque me parece supremamente interesante. Es más fácil escribir sobre sexo porque es que también me llama la atención que, como usted también comentaba, doctora, muchas de las columnistas se ponen un seudónimo. Es como, también da vergüenza decir soy yo la que está contando sus experiencias. Ah, pues claro. A ver. Aquí, la columna de sexo, es más, la columna más leída en el diario más leído del país, tiene seudónimo, ¿sí? Eso quiere decir algo, y lo ponen de determinada manera. Es una mujer de edad media,
es una mujer separada, pues eso tenemos como una compostura y es medio extranjera también, porque con ese nombre no puede ser de acá. De acuerdo. Aquí todo se tiene que mirar detrás de, ¿sí? Y a los extranjeros se les permite muchísimo, porque yo a veces oigo lo que dicen y dicen, ¡ah! Brutas, es decir, no me atrevería, no estoy de acuerdo, no suena, pero como son graciosos, sueltan, pero vaya uno. ¿Cómo no se va a poder decir pene y vagina? ¿Cómo se les dice pipicito y qué? Eso no es didáctico, ¿sí? No, el chichi, no, chichi son orines, ¿sí? Entonces, no, hay que hablar de una manera educada, en el lenguaje que es educado. Otra cosa, ni siquiera es el medio. ¿Quién patrocina a alguien a un programa de esas grandes multinacionales pascuatas que llega y le digan pene o, no digo la otra palabra porque ese era, mi libro de anatomía decía, doctor Cadena decía, pene o verga es, ¿sí? Que es perfectamente castiza, ¿sí? Y es así. Entonces, ¿qué tal? Una pascuata de esas, no, ¿quién? Azúcar Manuelita, valga la propaganda, el minuto de Dios y otra doctora diciendo verga, no. Pues sí, es un tema que nos gusta a todos. ¿Por qué es tan difícil tener esa apuesta desde los medios? Vamos a una pausa y ya regresamos. Una feliz tarde para todos nuestros oyentes de Radio Sexo en Radio Online. Llegamos a esta hora de la tarde con todos los miércoles a hablar de sexo. Fui de las mujeres que siempre, y son muchas las mujeres como yo, hablábamos mal de la sexualidad. ¿Por qué? Porque nos lo inculcaron nuestros padres, la sociedad, algunas religiones, que el tema de la sexualidad en las mujeres prácticamente no se ve ni disfrutar, que es algo malo, que es algo pecaminoso. Nuestro tema de hoy es la educación en sexualidad. Pues quiero que, pues obviamente, invitemos a todos los padres de familia, sobre todo, porque este es un tema sobre todo para padres de familia, interesados en hablar con sus hijos de sexo. ¿A qué edad se debe abordar el tema de la sexualidad? Pasados mis 30 años, empiezo a interesarme por el tema de la sexualidad por casualidad y pues dije, voy a tomarlo como debe ser, voy a estudiarlo, voy a prepararme y lo voy a enfocar no solamente en la parte erótica, sino en ayudar a hombres, a mujeres sobre todo y a los jóvenes que están mal informados con el tema de la sexualidad. Llevo en estos 5 años. Cuando entro yo al tema de la sexualidad me juzgaron muchos, sobre todo las mujeres, como una mujer que trabaja con niños, que trabaja en un programa familiar, ahora viene a hablar de sexo. Radio Online siempre buscó de todo un poco. En el tema de la sexualidad, pues fui yo la afortunada para trabajarlo. ¿Qué estamos tratando? Eso, que podamos hablar de sexo a cualquier hora. Ya no es solamente la noche. ¿Por qué? Porque es solamente la noche en la oscuridad, donde nadie se entere. No, tenemos que hablar de sexo porque estamos mal. Y hemos ganado mucha audiencia porque pues somos el único programa, al parecer, que trabaja el tema de la sexualidad. Desde los 4 años, los niños cuando se están expresando empiezan a notar sus diferencias. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué mi hermanita es diferente? ¿Por qué el cuerpo es diferente? Y hay que irle explicando. Cuando uno le dice a los niños, a los jóvenes también, ¿ustedes creen que sus abuelos no tienen sexo? Hacen unas caras. No, ¿cómo es el...? La sexualidad se disfruta toda la vida, pero están mal informados nuestros jóvenes y por eso ellos dicen, toca rápido, toca hacerle lo que haya, con quien sea. Y miren, se disfruta mucho más después de los 28 años, después de los 30 años. ¿Qué? Sí, se disfruta mucho más. Creo para mi concepto es tener sexo en una relación constituida por el amor. Pero correcto. Sexo es sexo. No siempre que se tiene sexo se está haciendo el amor. Exactamente. Los 2 primeros años era terrible, no se podía hablar de sexo y me juzgaron. La gente juzga un montón y fue difícil, para mí fue complicadísimo. Ahora ya al ver que no se está promoviendo infidelidad, pues como que hemos dado algunos pasos y hemos podido hablar de sexo más tranquilamente. Entonces el problema puede ser el horario, los horarios en los que estamos abordando los diferentes temas de sexo, no solo de educación, sino también de entretenimiento. Doctora,
¿sería ese el problema? Que no sabemos cuál es la audiencia a la que queremos llegar. Exactamente. Hay que conocer a quién quiere llegarse de acuerdo con la hora. Porque, ¿qué hacemos? Es que es un tema que hay que manejarlo. Es el tema cotidiano, vuelvo, les digo, más cotidiano del mundo, ¿sí? De la humanidad, ¿sí? De todos animales, porque si no, se extinguen las especies, ¿sí? Entonces, hay que abordarlo de acuerdo con un estudio por detrás concienzudo, ¿sí? Que se haga bien dependiendo de la hora, dependiendo de la gente, dependiendo de muchas cosas, pero haciéndolo bien, pero haciéndolo, ¿sí? Porque es muy importante. A ver, el tema del embarazo en adolescentes es terrible. Hombre, hay que abordarlo desde otro punto de vista, desde el pensamiento de cuando tú tienes 12 años, no desde el pensamiento de los grandes científicos que escriben allá sobre eso. No, a ver, peladita, ¿qué pasa? ¿Sí? Y uno traduce eso, porque es que la que está ahí es la niñita, ¿sí? No traer la Organización Mundial de la Salud, quiere, sí, pues regio, la Organización Mundial de la Salud es importantísima, pero la niñita ve el mundo de otra manera, ¿sí? El chiquito va y pregunta una cosa y todo el mundo se pone nervioso. ¿Por qué no enseñarle a los papás a contestar preguntas sencillas? ¿Sí? Que son sencillísimas. Generalmente ni siquiera usted tiene que comprometerse en eso. ¿Qué pasa con los viejos? ¿Tienen sexo o no tienen sexo o eso es mentira? ¿Sí? Busque la fuente, investigue sobre la fuente y diría. Pero sí es claro que esto no puede ser una clase de educación sexual como tal, tiene que ser supremamente agradable. A ver, el sexo es agradable. Cuando usted ya dice, diablos, esto es algo que pusieron en la mano para gozármelo, ¿sí? Entonces, háblelo agradable, ¿sí? Si usted, a ver, algo delicioso, un chocolate de leche blanca, si a usted le habla el mal, ¿cómo hace esa pastilla blanca ahí? Porque está hecha con tal, usted dice, uy, no, tal vez no. Sí, bueno. Pero si usted dice, mire, el chocolate, pues ¿por qué no? ¿Sí? Bonito, es decir, bonito. Lo que pasa es que es privado, el sexo es privado. Entonces, sacarlo así, guau, no es que yo coja así y diga, bueno, mis experiencias sexuales son tales. Sí, querida, son las suyas, ¿sí? Porque cada uno es personal. Cada vez que uno tiene una relación sexual, así sea con la misma persona, es distinta, debe ser distinta, ¿sí? Debe tener un sabor a un caldo diferente, ¿sí? Entonces, yo acostumbro a hacer estas cosas, pues no acostumbre tanto porque se vuelve monótono, ¿sí? Entonces, esto es así, que a mí me sirve esto, regio, ¿sí? Pero es personal. Y la relación que uno tiene en la cama con alguien o en el asiento donde usted quiera, no tengo que ponerle un sitio exacto, ¿sí? En el ascensor, si quiere, si es tan rapidito, ¿sí? Es personal e intransmisible. Hay una sensación, si lo pongo científicamente, de endorfinas, apomorfinas, que es algo que yo no le puedo pasar al de junto porque está el mío, ¿sí? Pero hay una parte global que sí se puede pasar. Entonces, uno cree que va a pasar la parte íntima, personal, amorosa, ¿sí? El amor puede durar un segundo, puede durar toda la vida, eso depende. Pregúntele a las maripositas o pregúntele a los cisnecitos, eso no importa, pero es una situación que no se va a pasar, se va a pasar educación sexual, diversión sexual, combinación es lo mejor, a mí me gusta la combinación, ¿sí? Pero la experiencia muy personal, no se preocupe, a usted no se le ve la cara de perversina cuando está hablando de eso, tranquila, ¿sí? Y es que ya no se puede hablar ni siquiera de horarios, porque es que, bueno, decimos, un programa como el suyo sale a las 11 de la noche, pero también tenemos que hablar de los medios alternativos. Ya las redes sociales se volvieron una cosa de todo el mundo, donde cualquier persona puede hacer un video, puede contar sus experiencias y no necesita de un gran medio de comunicación para contarlo. Entonces también está ese temor, por ejemplo, de los papás, de, uy, no, es que ese horario, ya creyendo que hay una restricción ahí, no lo van a hacer, pero están conectados todo el tiempo a redes sociales. Y es todavía más peligroso, la página web de Switch recibe 30.000, 25.000 visitas cada día básicamente y todos tienen que registrarse para aceptar que son mayores de edad. Vayan ustedes a RedTube, Pornhub o cualquiera de esas a ver si uno se tiene que registrar
Nada, ustedes escriben www.lapaginapornhub.com y tienen 4.600.000 videos porno listos para que usted descargue y vea. No le preguntaron cuántos años tiene, no le preguntaron absolutamente nada. Entonces es algo que se les sale de las manos porque son morrongos con la página de Switch o con el horario de Switch, pero no se han puesto a pensar que ahora el internet en cualquier momento puedes acceder a, desde un celular puedes acceder a un video porno. Si no tienes cuidado, tus hijos pueden acceder a grupos de Facebook, de WhatsApp, cosas impensables, pero es porque crees que diciendo y limitando, no, después de las 9 de la noche no ven televisión, ya lo hiciste, y no te das cuenta que internet ahora se los pone a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que sea y cuando sea, y si no sabes, no tienes en la cabeza una educación sexual, pues eso es lo que está ocurriendo, básicamente, que te estás quedando. Antes para uno, yo viví la época, yo tengo 37 años y viví la época de primo, cómpreme la revista porno, porfa, es que allá en la droguería nunca me la van a vender, no, ¿cómo se le ocurre? Y acceder a una revista porno era lo más difícil, y cuando se lograba, soy de la generación que vio porno así, solamente se oía. Soy de esa, o que se divirtió con las hinojosas. Ahora es todo lo contrario. Ahora es el acceso a la pornografía y de cualquier tipo. Tú pones en el buscador de una página porno justo lo que quieres ver y te salen videos de lo que sea. Entonces siento que si no empieza la educación por casa, desde chiquititos, y empiezas a... nunca vamos a poder con esto. Nunca. Los adolescentes, los que están creciendo ahora, están creciendo con todo eso para ellos, y si no existe una educación van a empezar a optar mal, a probar cosas que probablemente no le... Oiga, cuidado, esto no, esto sí. Así que sí, es terrible. Ahora el tema de las redes sociales y sobre todo el internet ha hecho que los que vemos nosotros somos bloqueados. A mí me bloquean la página, a mí me bloquean el programa, pero no se dan cuenta que esto no tiene nada que ver conmigo, que esto ya va mucho más allá. Y es un tema que también queremos abordar porque somos nosotros los que hablamos de restricciones, pero no nos damos cuenta que incluso las redes sociales no tienen este tipo de vetos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Si el tema también es la restricción de los horarios, ¿qué recomendación podemos darle, doctora, a un canal como Canal 13, que está en toda la región andina, pero que también, por supuesto, en redes sociales le llega a todo el mundo, pero que sí está enfocado a ese público joven, incluso también el joven adulto, como lo han catalogado, para que se puedan abordar estos temas con seriedad y, sobre todo, de una forma responsable? Ya Roberto dijo, la restricción del horario, eso sí es un mito, ¿sí? Eso sí es un mito. Simplemente cada vez que ustedes elijan hacer un programa con sexualidad, háganlo con cuidado, con respeto, con un conocimiento de causa y pensando exactamente el tipo de gente al que está dirigido. No más, no más. Y la otra parte, papá, mamá, abuela, abuelo, diablos. Uno no puede estar creyendo que los hijos están en burbujas de cristal. Primero, edúquelos sexualmente. Y segundo, cuide los accesos que tienen sus hijos y cuide las redes sociales y cuide, pero acuérdate que cuando usted va a comprar los chicles, su hijo ya está devolviéndose y haciendo bombas, ¿sí? Entonces cuide y asesórese bien, cuide. A los niños se han tenido que cuidar desde que los humanos somos humanos y hay que adaptarnos a los peligros que hay en la época. En una época se hacían refugios antibombas, pues ahora se hacen cómo controlar estos medios y educar sus hijos de una manera. Pero para educar sus hijos, acuérdense que los más mal educados somos nosotros, eduquémonos nosotros. Roberto, ¿qué recomendación nos podría dar usted? Yo para los medios de comunicación, para un programa, para un canal que quisiera sacar un contenido sexual, mi única recomendación sería que se asesoraran de una persona que supiera. Punto, de una persona, de un psiquiatra, de un sexólogo, de alguien que tenga el conocimiento y pueda autorizar y decir, sí, vaya y diga eso. El cómo lo digan, el dónde lo digan, puede cambiar y variar dependiendo del target, como le decía la doctora. Puede ser inclusive para niños. Ojalá algún día, no sé si existan psiquiatras o sexólogos infantiles, pero ojalá ellos un día se reunieran y dijeran, oiga, ¿por qué no sacaron contenido para tal cosa? Ya ni siquiera se necesitan los grandes canales, ya ahora en YouTube podría sacar un contenido, pero pensado en el target y asesorado, creo que en cualquier franja de cualquier canal podría funcionar como funcionan los de cocina,
cómo funcionan los de automovilismo, cómo funcionan los de fútbol. También el sexo lo vivimos y lo hacemos. Eso es quitarle el tabú y darle su lugar y darle sobre todo su base, algo sólido, algo científico. Una persona que esté detrás diciendo, háganle, sí, pueden decirlo, aconsejen eso, y no por hacerlo. Que ya se quite ese tabú que tuvieron algún tiempo las emisoras, que era por decir chichi popó, y que en serio ahora hagan algo entre todos y lo puedan decir. La irreverencia no está en decir chichi popó, la irreverencia está en poder decir y divertir mientras intentas de alguna manera que les entre y les eduque. Pues Roberto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué placer tenerlos acá con nosotros. Y esta es su casa, de hecho hace rato también fue su casa. Muchas gracias, sí, hace muchísimo tiempo estuve en el Canal 13 y me da mucho orgullo ver cómo ha crecido, ha mejorado, ha evolucionado y bueno, ahora inclusive tiene estos momentos para que los jóvenes, que sé que siguen viendo muchísimo el Canal 13, se eduquen, tengan sexo, se diviertan, pero lo más importante, lo hagan todo pensando y no, ¡ah! Me pasó. Doctora Olga Albornoz, muchas gracias. No, qué desperdicio, ¿no, Roberto? Me pasó cuando se puede disfrutar tanto y no, ¡ay! ¿Cierto? Y a todos ustedes los invito para que se queden con nuestro videógrafo estrella, Cristian Briceño. Se fue a hablar con una sexóloga que aborda sobre todo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y esta fue su historia. Las personas en condición de discapacidad disfrutamos de nuestra sexualidad como cualquier persona, de una forma muy natural, pero considero que a los ciudadanos les hace falta aprender sobre la sexualidad y sus múltiples contextos. Realmente sexo, la palabra sexo significa las diferencias físicas, por así decirlo, que hay entre hombres y mujeres. Eso es sexo. La sexualidad se refiere más como a esta vivencia que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, que está conformada por todo, por el sexo, por el género, por la identidad, por el erotismo, por la reproducción, todo eso es sexualidad. Traigo a colación una frase de Mick Scarlett, una persona con discapacidad activista inglés, que dice: yo no quiero un mundo donde las personas con discapacidad tengan que acudir a trabajadores o a trabajadoras sexuales. Quiero un mundo que los vea como seres sexuales y parejas válidas. Las personas con discapacidad, como las personas sin discapacidad, también viven una erótica completa como la vivimos todos. Las relaciones sexuales no se limitan solo a una penetración, tienen todo un conjunto de elementos que se han desconocido, se desarrollan otros sentidos, las herramientas para generar satisfacción son infinitas, todo depende de la creatividad que se tenga en el momento y no de una condición física. Hola, ¿cómo vas? Un rato sin verte, querida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, yo soy pintora artística, en este momento soy maestra de artes. Busqué por mi propia experiencia de vida, experiencias de otras personas y también en otros países, cómo se ve y cómo se representa la sexualidad en las personas en condición de discapacidad. Hay una pintura donde aparece Emis con el torso desnudo. En ese momento fue cuando yo empiezo a seguirla aún más, a darme cuenta aún más que la parte del arte de Emis estaba vinculada con el tema de la sexualidad. Los oyentes suelen preguntarme, ¿cómo hace una persona sorda para tener relaciones sexuales? ¿Las personas sordas tienen relaciones sexuales? La verdad no veo qué nos pueda limitar para no tenerlas. Igual que a ti, pues me preguntan, bueno, ¿y tú cómo lo haces? Pero sí te puedes mover, es la típica. Yo como mujer en condición de discapacidad tengo derecho y tengo mi sexualidad común y corriente. Estas preguntas vienen un poco de el morbo. Yo voy por la calle o conozco a una persona que no tiene discapacidad y yo le pregunto a las personas, usted le pregunta a las personas que no tienen discapacidad, oiga, ¿usted cómo lo hace? Y sobre todo las mujeres con discapacidad han limitado su expresión, ¿sí?, sexual, principalmente porque las familias han generado esto. La otra es que los medios de comunicación no nos ayudan mucho.
porque el medio de comunicación transmite que el ideal es un cuerpo que sea simétrico, que tenga ciertos estándares casi que perfectas, pero perfectas ¿para quién? Perfectas para los medios de comunicación, porque realmente los seres humanos no somos así. Si tengo un novio sin discapacidad, he tenido que enseñarle desde cómo, no sé, desvestirse él mismo. Entonces, no, la idea es que ya tengamos aprendido este tema y que sea aceptado como cualquier otro tema en nuestra sociedad. Necesitamos ampliar nuestros horizontes. El derecho a disfrutar de una vida sexual activa es para todos y hace parte de la vida privada de cada ser. No nos limitemos al cuerpo. La creatividad y el disfrute no tienen fronteras físicas, pero sí las puede tener mentales al desconocer la diferencia. Seguimos cambiando imaginarios y para terminar, cerremos con la seña de sexualidad y erotismo. Es esta. Ay, ¿cómo es? A ver, Entonces, ¿otra vez? Sí. El problema no está en los horarios. Debemos ser conscientes que las nuevas plataformas digitales permiten que cualquier persona a cualquier hora esté conectada con temas de sexualidad. Es por eso que también es muy importante, no solo desde los medios de comunicación, ser responsables y conocer la información que están dándole a los demás. Es muy importante también que nosotros desde nuestras casas entendamos y valoremos nuestra sexualidad. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.